Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que voy a iniciar atendiendo una solicitud que se me hizo y que yo satisfago con mucho gusto. La Alianza Azul de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Chile, con sede en Temuco, me pide que les envíe un saludo y lo hago con mucho gusto. Espero que este saludo les sirva para juntar puntos y no al revés, porque no deben faltar en esa universidad personas que me consideran nefasta, fascista, viejo, reaccionario, todas esas cosas. Pero igual, un gran saludo, señoras y señores que van a ser enfermeros y enfermeras. En una de esas les va a tocar en no mucho tiempo más atender mis problemas. Y voy a entrar ahora a los temas, partiendo con el asesinato del carabinero en un operativo en el sur, en una carretera donde se montó una emboscada, tal como había previsto, adivinado, si ustedes quieren, ayer. No era muy difícil. Fue víctima de un disparo hecho a la distancia por un tirador con un rifle de alto poder, puesto que la bala atravesó incluso el blindaje personal que llevan, que tiene una capacidad de resistir impactos, pero no impactos hechos con rifles de alto poder, y quizás también con con balas hechas para penetrar los blindajes, las armaduras corporales. No era muy difícil adivinarlo. Tampoco es difícil adivinar la reacción del gobierno. El señor Delgado fue a hacer lo que siempre hacen, donde la familia, presentar sus respetos, sus condolencias, lo de siempre, y nos informó de una cosa que a mí no se me había ocurrido. En serio. Dijo que estaba claro que esta gente, que hay grupos, dice como una cosa así vaga, indefinida. Hay grupos cuyo modus operandi es conocido, que tienen un modus operandi. No me diga. O sea, lo que nos está informando el ministro, para ilustración de los que no habían pensado en eso, es que cuando se hace una cosa, se hace de determinada manera. Eso se llama modus operandi, el modo como se opera. Claro, no hay forma de hacer sin hacer, de tal o cual forma. Y para darnos un poco más de detalle, nos dice que es la emboscada. Que llegan unos tipos, cortan árboles, cierran un camino, llega la policía y entonces los está esperando el tirador, el heroico combatiente, que escondido a 200, 300 metros, asesina y luego sale arrancando. Ya conocemos ese modus operandi, señor ministro, no necesitábamos su información, se la agradecemos. Pero lo que yo quisiera saber es, aunque creo que lo sé también, ¿cuál es el modus operandi del gobierno en estas materias? Por los indicios que tenemos, todos los chilenos, el modus operandi del gobierno consiste en hacer declaraciones como esta, que hay grupos, 1, que tienen un modus operandi, 2, que son unos cobardes, eso dijeron, 3, van a saludar y presentar sus condolencias a la viuda, a los huérfanos, a los niños, y de vez en cuando también agregan la siguiente frase que dijo en esta oportunidad el ministro Delgado, pero me parece haberle escuchado antes de algún otro personaje. ¡No descansaremos! No descansaremos hasta encontrar a los responsables. No descansaremos. Eso supone que se están agotando, se están haciendo enormes esfuerzos, pero en realidad, si hicieran enormes esfuerzos, ni siquiera enormes esfuerzos, si hicieran esfuerzos normales, hace mucho rato ya que habrían tenido que tomar acción, porque quiero insistir en este punto que hice ayer y he hecho en algún otro programa también. La identidad de prácticamente todas las personas importantes, e incluso militantes siempre, que están metidos en estos grupos, es conocida. Si no la conoce el ministro, pregúntele, usted sabe a quién, que tienen esas listas. Hace rato que hay servicios que han recogido información, incluyendo información gráfica, videos, etc.,
Así que no es un tema de que hay unos grupos desconocidos, pero no vamos a descansar hasta ubicar a los responsables. Los responsables son conocidos, tienen nombre, apellido, viven aquí, viven allá, se mueven de tal manera, tienen a tales personas como familiares, su amante se llama tanto. Todo eso es sabido, pero no hay decisión de hacer nada al respecto. El modus operandi del gobierno es no hacer nada. Es el modus operandi más fácil de todos, por supuesto. Y a mí me asombra una cosa. No me asombra el gobierno ya. La verdad es que me asombra Carabineros. Dos cosas me asombran de Carabineros. Que todavía hayan funcionarios de Carabineros que van donde se les manda a sabienda que les puede pasar esto y que ellos no están en condiciones prácticamente de defenderse. Me llama profundamente la atención eso. Me llama también la atención, ahora ya entrando de lo institucional a lo personal, de quienes están ahí, que los funcionarios estén esperando que les den una orden para defenderse. O sea, les disparan o les arrojan bombas molotov en otros escenarios de la heroica Revolución Chilena. Y ojo con reaccionar, porque inmediatamente se les va a acusar de atropellar los derechos humanos. Inmediatamente el alto mando los va a dejar caer. Van a comenzar los sumarios, van a comenzar los procesos. El funcionario de tropa puede perder su trabajo, puede ir a la cárcel. Es crucificado por los medios de prensa, que son todos progresistas, incluyendo los que no lo son, pero que están vendidos al progresismo para mantener un mes más, 2 meses más, un año más su negocio, antes que se los quiten, porque eso es lo que va a ocurrir al final, de todas maneras. Olvídense de otra cosa. Están alimentando un cocodrilo que se los va a comer igual, como he dicho muchas veces. Me asombra, por un lado, la disciplina y por otro lado el estoicismo de estos funcionarios que van a un lugar y los balean, y eso es todo. Recogen a sus muertos, a sus heridos, hacen unas investigaciones por aquí y por allá, detienen a alguien que iba pasando, como pasó ahora, y eso es todo. Eso es todo. Que es bastante poco, considerando que, quiero repetir por enésima vez, se sabe quiénes son los responsables, quiénes dan las órdenes, quiénes son los responsables intelectuales, quiénes organizan, quiénes mandan. Tal vez no se sepa quién es el que apretó el gatillo. Puede ser un tipo que vino de Colombia o de Ecuador, porque aquí hay trabajo para los guerrilleros, y bien pagado, y traen su expertise en el crimen, en el asesinato, traen sus armas de alto poder, rifles para sniper, para francotiradores, de manera que pueden hacer blanco con una bala que penetra blindaje a 300, 400 metros, no hay un problema. Todo esto se sabe, todo esto se conoce, pero todo lo que nos dice el gobierno en su específico, su particular y su patético modo operandi es decir que hay grupos que tienen un modo operandi que es el de estas emboscadas. Me asombra la paciencia y el estoicismo de la tropa de Carabineros. Me asombra, realmente. Pero claro, por otro lado es bastante comprensible si se atiene uno a todas las presiones que sufren de parte de su propio alto mando. Alto mando que no es el que va a esas carreteras a despejar esos árboles mientras lo está apuntando un francotirador. Alto mando que está pensando en no ir a dar, porque eso es lo que temen, a un tribunal acusado de todo. Alto mando que quiere simplemente pasar lo más piola posible y pensionarse, jubilarse y pensionarse con una jugosa pensión, e irse a su vida privada y que después que me suelten los mastines. Eso. Nada nuevo entonces con esta cuestión. Nada nuevo. Estamos todavía esperando, por supuesto, las 14 medidas o 15 que anunció el zar de la macrozona sur. El señor, ya me acuerdo ya el nombre, Urquizar creo que se llama. ¿Sí? ¿No? Da lo mismo, ¿no? Si no hacen nada, ¿qué puede importar? El que nada hace, nada teme y tampoco tiene nombre. Porque hemos llegado a una situación, amigos, en que, como lo he dicho también muchísimas veces, estos grupos
han adquirido suficiente fuerza y organización y audacia para poder presionar directamente a los funcionarios del Estado que supuestamente los debieran combatir. Funcionarios de la policía, funcionarios del ejército, funcionarios de la justicia, funcionarios de la administración civil, gobernadores, alcaldes, lo que sea. Que son supuestamente el instrumento para perseguir a estos grupos, pero estos grupos son más potentes ya que cada uno de esos individuos. Basta un llamado telefónico. Basta un llamado telefónico. Y decirle, sabemos cómo te llamas, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, a qué colegio van tus hijos, así que cuidadito con lo que hagas mañana. Y más bien darnos información. ¿Cuál es la próxima movida de modus operandi Delgado? Hemos llegado a ese punto. Hemos llegado a un punto como se vivió en los años 30 en Chicago, localmente, donde la mafia había adquirido tal fuerza incluso fuerza letal, organizado, pistolero, que las autoridades se vendían, pues era el camino fácil, simplemente recibían el soborno, no hacían nada. Tuvo que venir una fuerza externa, tuvo que venir el FBI, y dentro del FBI un grupo especial para combatir a los mafiosos, porque dentro de esa sociedad, digamos, más o menos miniatura que era Chicago, no habían ya recursos, no habían ni palancas ni puntos de apoyo para cambiar las cosas. Y nosotros hemos llegado a ese punto en Chile. Sí. No se atreven a juzgar, no se atreven a perseguir, no se atreven a detener, no se atreven a indicarlos con el dedo, con nombre y apellido, no se atreven a nada. Se atreven solamente a decir huevadas como esto del modus operandi. El señor Delgado descubrió cuál era el modus operandi. Fíjese usted. Gran descubrimiento, un tremendo avance en la lucha contra estos criminales. Paso ahora a mi primer bloque. Y lo publicitario lo voy a partir con esta editora Edisur, que publica libros en forma individual, en grupos, en unos paquetes. Y el que les voy a presentar hoy día tiene una especial conexión conmigo. Es un paquete con novelas de dos de los ciclos más importantes del gran escritor de novelas para jóvenes, para niños, Emilio Salgari, quien terminó sus días en 1911 cometiendo suicidio. Algún día les contaré un poco por qué pasó con Salgari, cuál fue la vida de Salgari. Mientras tanto escribió el famoso ciclo de los Tigres de la Malasia, el ciclo del Corsario Negro y otros. Y aquí están libros de los dos ciclos: Los Misterios de la Jungla Negra, Sandokan, el Tigre de la Malasia, Sandokan, el Rey del Mar. En realidad el libro se llama El Rey del Mar, no Sandokan, el Rey del Mar. La venganza de Sandokan, y luego está el Corsario Negro, La Reina de los Caribes, Yolanda, la hija del Corsario Negro, Las Panteras de Argel. Y desde luego está el primer libro del ciclo de los Tigres de la Malasia, que se llama El Tigre de la Malasia, que es este, que es un libro que tengo especialmente cercano a mi corazón, porque este libro, en otra edición, es el primer libro que leí en mi vida a los 5 años, debe haber sido 5 o 6 años. Así que nunca me he olvidado de cómo empieza este libro, capítulo 1. En la noche del 20 de diciembre de 1849, un violentísimo huracán azotaba a Montprasem, isla salvaje de siniestra fama, guarida de terribles piratas, situada en el mar de la Malasia, a pocos centenares de kilómetros de las costas occidentales de Borneo. Creo que alguna vez les mostré una edición que me regalaron en italiano y que me obligó a meterme en el italiano para leerla en el idioma original. Este ciclo fue enormemente exitoso. Salgari fue enormemente exitoso en toda Europa, no solo en Italia. A pesar de su éxito, tuvo problemas familiares, económicos y mentales muy severos, toda su familia. Por eso que terminó en el suicidio. Se hizo un harakiri, cosa terrible, en Turín. Y yo encuentro una lástima que ya los jóvenes no conozcan estos libros, que yo creo que son de validez universal. Uno los puede leer ahora, con todo lo que ha pasado desde el siglo XIX hasta la fecha, con todo lo que ha pasado desde la primera mitad del siglo XX, cuando todavía se leían muchos estos libros, hasta ahora. Todavía estas historias de piratas, de Sandokan, de Tremalnaik, de Dharma, la pantera de Tremalnaik, Kanmamuri, estoy recordando personajes, Yáñez,
el portugués, el amigo, la mano derecha, Sandokan, Mariana, la perla de Labuan, que se casa con, o se une, no sé si se casaron por la iglesia, con Sandokan. Tanta cosa. Me llenó mi infancia, me convirtió en lector. Fue el primer libro que leí. Y yo les recomiendo a ustedes, si tienen confianza y fe en que sus hijos también se pueden entretener con esto, que adquieran este paquete. Y por último, léanlo ustedes, porque no hay nada más entretenido que el ciclo del Corsario Negro, el ciclo del Tigre de la Malasia. Y hay otros ciclos de Sandokan. Escribió muchísimo, creo que 84 novelas, más o menos. Así es que ahí está, Edisur, el Tigre de la Malasia, obras, la colección Emilio Salgari. Y para afrontar pleitos que van a ir a dar un tribunal civil, pero donde se pueden dirimir asuntos vitales para usted, como casi siempre lo son, le recomiendo que se ponga en manos de Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un buffet que se especializa en temas legales civiles. Conocen todos los temas habidos y por haber vinculados a eso. Casos de divorcios, con todos los tremendos problemas que eso entraña, desde la cuestión de la separación de bienes, quién se queda con qué pasa con los hijos, millones de cosas. La pensión alimenticia. Son verdaderas batallas legales en esos casos. Luego tenemos los temas de herencia, que también son complicados, porque todo el mundo quiere ir a agarrar un pedazo, aunque sea una tajada, de los bienes del fallecido. Y se ven espectáculos realmente repugnantes, para serle franco. Y entonces uno tiene que defenderse con los mejores abogados, si no. Salinas y Ojeda, ustedes los encuentran en salinasyojeda.cl. Tienen ese sitio para que usted se contacte con ellos y se haga de sus servicios para ese pleito que ya está encima suyo. Apareció otro experto en salud, el exministro Erazo, muy molesto, porque no lo consultaron para esta iniciativa de, no sé si llamarlo el carné verde o como sea, que le va a dar a los vacunados unas poquitas más libertades, moverse un poco más libremente por este mundo. El señor Erazo no le gustó esta situación, como no le ha gustado a muchos otros. Desde luego el colegio médico, o sea, el colegio de la señora Siche, no cesa de encontrar problemas, hacer críticas. ¿Qué es lo que dijo el señor Erazo? Este experto de último minuto, este súbito experto. Dijo, se vulnera un principio básico de comunicación del riesgo, que debe tener el aval de los expertos. Por supuesto, él se incluye en ese lote de expertos. A mí me llama la atención que puedan haber expertos en un evento nuevo como es el COVID-19. Yo entiendo que puedan haber expertos en el tratamiento de la influenza, del resfrío, de la calvicie, de la alopecia, de las uñas encarnadas, pues son fenómenos conocidos y viejos. Pero, ¿cómo puede haber un experto de algo nuevo? El experto es por definición alguien que ha estado metido en un campo, o sea, especializado, y conoce al revés y al derecho, lo cual significa que ha estado años estudiando el asunto, porque el fenómeno ha estado años presente. Uno, por ejemplo, puede ser experto en motores diésel, porque los motores diésel los inventaron hace más de un siglo. Uno puede ser experto en literatura hispanoamericana, porque hay literatura hispanoamericana desde muchos siglos. Pero ¿cómo se puede ser experto en COVID? Algunos dirán, bueno, no, pero somos expertos, somos epidemiólogos. ¿Sí? Epidemiólogos. Pero las epidemias solo tienen en común ciertos rasgos, pero cada una es distinta, cada una funciona distinto, cada uno tiene una letalidad distinta, una capacidad de contagio distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto de arrogarse la calidad de experto, esta cantidad de expertos que hay ahora en Chile, ¿no? Porque, por ejemplo, como les he dicho, la prensa consulta a alguien por teléfono o cualquier cosa, y ya no es Juan Pérez al que consultaron, sino que es los expertos dicen. Perdónenme, pero no quiero entrar a discriminar, a hacer un examen de qué es un experto. Un experto es un especialista.
Y un especialista es alguien que sabe mucho de una cosa muy pequeña y nada más del resto. Un experto se puede equivocar y se equivoca en tupido y parejo. Y por consiguiente su expertise, especialmente con cosas nuevas, vale hongo. Si el señor Erazo, que se considera un experto, tiene la respuesta, que vaya más allá de simplemente decir que no debe haber carne verde, que no debe haber movilidad, que debemos estar todos encerrados. Para decir una weá como esa, como la han dicho tantos ya, incluyendo la gente del colegio médico, no se necesita ser un experto. ¿No es cierto? Cuestión de decir, y quedémonos todos encerrados, por lo tanto, por definición, no se requiere ser médico, no se requiere ser bioquímico para entender que si uno se queda encerrado, no hay contacto con los demás y por lo tanto no puede haber contagio. Miren ustedes qué gran necesidad de expertos se tiene para eso. Entonces, el único remedio que se le ocurre a todos estos expertos es decir que no tiene que haber movilidad, no tiene que haber pasar de una fase a otra un poco más, que da más libertad. No, nada de eso. Tenemos que seguir encerrados. Ahora, ¿quién hace funcionar la economía? ¿Quién produce los remedios? ¿Quién produce las lechugas? ¿Quién produce todo lo que hay que producir? No se sabe. Pero habría que preguntarle, supongo yo, a los expertos también. Otro experto arrogante, molesto porque no lo consultan. Se vulneraron los principios básicos de comunicación. Para ellos dar sugerencias. ¿Sugerencias? Bueno, yo creo que, a propósito de escopeta, cuando el tema a discutir es un problema de salud específico, y ni siquiera la palabra sugerencia tiene cabida. O uno sabe cuál es el remedio que hay para ese problema o no lo sabe. Pero sugerir, bueno, entonces entramos al territorio de las meicas, de la bruja, ¿no es cierto?, que sugieren que uno muela los dientes de un ratón y saque unas cenizas de una tumba y haga un menjunje y eso va a permitir que se enamore de uno el Scarlett Johansson. Es una sugerencia, ¿no? Yo no he probado ese sistema, pero lo puedo sugerir. En el plano de la sugerencia, cualquier cosa, señor Erazo. Tenga la amabilidad. Mi padre tenía una frase para los fastidiosos y los majaderos. No sé si me atrevo a repetirla porque la voy a suavizar. La voy a suavizar bastante. Mi padre solía decir: le ruego a usted, le suplico a usted tenga la amabilidad de irse a la cresta. ¿Qué tal? ¿Ok? El Partido Comunista y el Frente Amplio les está gustando mucho la idea de que para la próxima elección parlamentaria también hayan listas de independientes. Algo así como para replicar el fenómeno que se dio en la elección pasada. ¿Por qué estarían tan interesados en eso? ¿A quién de estos genios deslumbrantes se le ocurrió eso? Lo vamos a ver después de que yo os recuerde un par de cositas. Desde luego, amigo mío, si usted quiere invertir en forma segura, en el sentido de que con mucha probabilidad, en realidad no segura, con mucha probabilidad que usted va a ganar dinero, le sugiero que invierta en Estados Unidos. Y para invertir en Estados Unidos, le sugiero que se contacte con inviertaenusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que hace todo lo necesario para que usted enfile por el camino las inversiones en Estados Unidos en la mejor compañía y en las mejores condiciones. Ellos parten ofreciéndole 3.500 franquicias para que usted escoja, por si no tiene ninguna idea previa, alguna cosa o varias para invertir. Parten con un portafolio de cientos de ofertas inmobiliarias, como una de la cual pues ya voy a hablar. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen créditos hipotecarios. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesoran personalmente, bueno, como tiene que ser una asesoría, paso por paso. Llegado el caso, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. Y ahora les recuerda que este jueves a las 12 hay un seminario, a las 12 del día, relativo a inversiones en Florida. ¿Quiere usted participar? Entre a inviertaenusa.cl y vea el cómo. A las 12 mañana. Mañana jueves, ¿no?
Y otra opción de inversión muy buena, más que de inversión, es una póliza de seguro. También es una inversión, pero en primera instancia es un resguardo. Y es comprar oro o comprar plata, comprar metales preciosos, y se compran ahí donde usted lo está viendo, en compreoro.cl. El oro viene en esta presentación. Lingotes muy chiquititos, que usted se los puede meter en el bolsillo perro. 24 quilates, 99,99% pureza, que hay mucha plata. O también lingotes de plata, aquí hay 1 kilo de plata prácticamente pura, 99,99%, también aquí hay harta plata. ¿Y cuál es la gracia de tener su plata convertida en estos metales preciosos? Uno, que usted lo tiene en sus manos, usted controla totalmente un objeto físico que tiene en sus manos, en su casa, donde sea, que puede transportarlo donde quiera. Dos, los metales preciosos desde los principios de los tiempos son recibidos con gusto, donde sea, por quien sea. Son valiosos en todas partes del planeta. Por lo tanto, usted no va a sufrir estas inquietudes de que de repente se vino abajo una acción o algo por el estilo. Esto es un muy buen resguardo, tener una parte de su capital, de sus ahorros, en oro o en plata. Llegado el caso, mañana la vende de nuevo, pero tenerla así, que se la puede llevar en el bolsillo, que puede trasladarse de país, llegado el caso, y llevarse esto en un bolsillo, en una maleta, no deja de ser un buen resguardo. Y para los señores empresarios que están al pie del cañón y quieren que sus empresas funcionen y sigan funcionando en nuestro país, pero en mejores condiciones, porque es necesario hoy en día que las empresas funcionen con toda su eficiencia, no solo para sobrevivir en estos tiempos difíciles, sino que incluso para prosperar, como algunas empresas están lográndolo. Controller. Controller fue fundada por contadores auditores que trabajaron analizando gestión, el área de gestión de grandes empresas internacionales, cosa que hicieron a lo largo de 20 años, lo cual, por un lado, garantiza su expertise y su calidad profesional, porque si no, no habrían durado 20 años en una empresa internacional. Fundaron Controller y ahora están haciendo aquí en Chile lo mismo que hacían en esas empresas. Revisan el área de gestión de su empresa, encuentran rápidamente los problemas, le dan las soluciones y usted, al aplicarlas, hace que su empresa funcione en un grado mucho más elevado de eficiencia. No olvide que los temas de gestión son invisibles muchas veces y usted puede estar años funcionando a media máquina sin darse cuenta. Póngase en manos de Controller, amigos míos. Ahí están los contactos. Como les he dicho 1000 veces, el primer contacto con ellos para ver si pueden hacerse cargo de su empresa, entre paréntesis, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, ese primer paso no cuesta ni un centavo. ¿Por qué el Partido Comunista y el Frente Amplio, o sea, su sucursal juvenil y senil también, dicho sea de paso, están interesados en esto de las listas independientes? ¿Por un afán democrático que les vino de que más participación? No. Porque los partidos independientes, o las listas independientes más bien dicho, les permiten hacer lo del lobo con piel de oveja, pues. Les permiten meter a su gente, que quizás sería rechazada si fueran abiertamente en la lista del Partido Comunista, en la lista del Frente Amplio, en una lista de ese tipo. Pero si van en la lista de los independientes por pelotillehue, o los independientes que estamos por el amor universal, o cualquier cosa así, pasan con lado. Incluso puede precisamente crearse una lista independiente, ad hoc, que tenga los rasgos semánticos y de publicidad y de presencia y de apariencia y comunicacional más atractivos de acuerdo a lo que les digan sus investigadores de mercado político. Les permite hacer uso de estas listas para meter a su gente. O sea, este es el plan del caballo de Troya, estimados amigos. ¿Ustedes recuerdan la historia del caballo de Troya? No la voy a repetir. Ustedes la conocen de memoria, la conocen hasta los niños. Entonces, estas listas independientes serían caballos de Troya con gente de ellos. No sé si todas. Bueno, las listas que ellos crean así, todos. En otras listas se meterían simplemente. Son expertos en la infiltración, especialmente los comunistas. Desde luego, están infiltrados, están metidos en todos los gremios importantes de Chile. No será por casualidad. Tienen un propósito de expertos. Son expertos en eso. Así que están súper interesados porque les permite, piensan ellos, obtener
una mucho mayor masa de votación para las parlamentarias, que ir simplemente aglutinados en las listas tradicionales, las listas de partido, las listas de otro, etc. Eso es una maniobra política disfrazada tras esta palabra que está teniendo tanto glamour hoy en día, los independientes. Ojo con algunos independientes. Y ojo especialmente con estas listas de independientes que seguramente van a crear. Porque las listas de independientes, que le fue también en la elección pasada, eran, yo diría que auténticas. Realmente nacieron de impulsos o de iniciativas independientes. Pero una vez que se produjo el fenómeno, una vez que le fue tan bien, una vez que se ha visto cómo funciona eso, entonces la segunda jornada de listas independientes yo les aseguro que ya no van a ser independientes. Yo les aseguro que van a ser otros tantos caballos de Troya. No todas quizás, si es que se permite esto, pero varias. ¿Por qué no van a cara descubierta los señores comunistas, el Frente Amplio, Revolución Democrática, Revolución de esto, Revolución Cubana, Revolución de la Revolución? Porque saben y temen que desnudamente tienen menos chances que oscuramente, disfrazadamente, ocultamente. Eso es. Así que esa es la explicación de este misterio doloroso, gozoso y doloroso, de este amor súbito que le vino a la izquierda extrema por los independientes, que parece bastante como contradictorio, porque ¿cómo puede el Partido Comunista, que es un partido dogmático, favorecer la existencia de independientes? Bueno, por eso, pues, porque los pueden usar. Ese es otro expertise del Partido Comunista. Usar a los tontos útiles. Usar a los compañeros de ruta, como llaman ellos. Después los matan, o los echan, o los funan, o los mandan a la cresta, da lo mismo. Depende de los tiempos, el método que usen. En la época de Stalin era el pistoletazo en la nuca. Estilo Kassim. Ahora no es necesario un tiro en la nuca. Ahora simplemente les quitan las pegas, los hacen ser echados, los crucifican en la opinión pública. Basta con eso. O que eso creen. En fin. En Perú ha renacido Sendero Luminoso en gloria y majestad, asesinando a 16 personas. Esto es lo que sucede cuando no se extermina completamente un grupo de esa clase. Y hay que decirlo con todas sus letras. Liquidación total de ese grupo, de ese tipo de grupos formados por quiénes. Esa es la pregunta. ¿Quiénes son el tipo de personas que forman parte de grupos que, como hicieron hace unos pocos días, entran a un bar donde hay un grupo de gente tomando, conversando, y matan a 16? ¿Quiénes son estas personas, como las que uno ve hasta ya en las películas, que en determinados lugares públicos ponen una bomba que mata a 100 o 200 personas inocentes? ¿Quiénes son? ¿Qué clase de cosas hay en la cabeza de estos que se suben a un edificio donde hay gente normal y disparan un cohete para matar al que le toca, allá donde caiga? Ojalá civiles, apuntados a ciudades, como hizo Hamas. Y mientras tanto, arrancando de donde dispararon los cohetes, porque ahí van a caer las bombas del otro lado. ¿Qué clase de personas son estas? Me gustaría saber. Naturalmente, usted me puede contestar que son personas, son luchadores, son combatientes. Unos están combatiendo por el Estado palestino, en el caso de Hamas. Otros están luchando por la justicia, nos dirían. Otros son personas que tienen altos ideales. Y en todos estos casos se asume que este combatiente es una persona que quizás era el tipo más pacífico del mundo, pero ante una situación completamente injusta y no habiendo otro método, a regañadientes, contra su voluntad, pero obligado por las circunstancias, decidió tomar las armas. Ese es el discurso que le dan. Algo así como el ciudadano de un país que está en guerra, que es atacado por otro país, sabe que tiene que ir a pelear con armas en la mano. No lo hace por gusto, sino que por necesidad. Pero sigue siendo la misma persona que siempre fue. Quizás se transforme en el transcurso de la guerra. Pero su propósito es, podríamos decirlo, aceptable. Pero yo no creo que en el Sendero Luminoso, por ejemplo,
los tipos que están ahí hoy, puede haber uno tan imbécil, tan estúpido, que crea que matando gente en un bar, o matando gente en una selva, o emboscando unos soldados aquí o allá, la estructura social, económica y política de Perú va a cambiar. No cambió. No va a cambiar. Tampoco cambió la de Colombia. Matando gente, poniendo explosivos, asesinando, no cambia nada. A veces ni siquiera las guerras, que es un acto de violencia en una escala infinitamente mayor, no cambian nada. Entonces, ¿qué es lo que hay en la cabeza de este tipo de personas? Yo alguna vez les he recomendado un libro, que no lo traje ahora, lamentablemente se me olvidó traerlo. Sangre y rabia. Sangre y rabia, un estudio de un tremendo historiador británico sobre la mecánica del terrorismo, que es el caso extremo, que es el caso de Sendero Luminoso a esta altura. ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos? ¿Qué clase de personas se reclutan en esos grupos? Desde luego no son esos idealistas que están luchando por una gran causa y que a regañadientes se suman a esta actividad combativa porque no hay otro medio, porque la política no lo permite, porque los imperialistas, porque la élite, porque los explotadores. No. Y mucho menos cuando al cabo de los años se ve claramente, hasta a ojos del más tonto, que eso no produce ningún efecto de ninguna clase en la estructura de ese país. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo de esta gente? ¿Qué clase de mentalidad tienen? Esto no es un tema político. La verdad es que es un tema psiquiátrico. Hay gente que está en estas cuestiones, los de Sendero Luminoso, que mataron a 16 personas en un bar, sin que eso vaya a cambiar nada en Perú. Asisten durante 20 años matando gente en un bar. Son simplemente personas sedientas de sangre, son simplemente descerebrados, son simplemente gente repleta de odio que desea evacuar su odio por medio de la violencia, que es el mecanismo natural para evacuar el odio, la violencia. Gente perdedores, patanes, rufianes, criminales, enfermos mentales, psicópatas. Eso es lo que son. No tratemos de botarnos aquí a sofisticados como hacen algunos pelotudos y tratan de dar una explicación sociológica, cultural, histórica, política de la existencia de estos grupos. No tienen nada que ver con eso. El motivo directo de los que forman parte de estas entidades, y yo creo que podemos aplicar esa lógica acá en Chile, es una cuestión personal de encontrar un medio, un pretexto para evacuar el odio con otros. Para matar, finalmente. Para destruir. Como mínimo, para salir a vandalizar, a quemar. Ese, digamos, es la preparatoria del asunto. Después pueden pasar a cosas mayores. De hecho, en estos grupos forman así a su gente. Primero lo hacen cometer actos más accesibles, digamos. Y después, llegado el caso, les pasan un arma para que vayan a matar. Los adiestran en la brutalidad, en la maldad, en el crimen, haciendo uso de los talentos naturales que llevan estas personas que tienen esta tendencia intrínseca, interna, a ir a meterse en estas actividades. ¿Y qué se hace con personas así? ¿Qué se intentó hacer en Colombia con la FARC? Que se rindieran, que se volvieran a la vía civil, se les dieron un montón de beneficios económicos, por supuesto, porque esta gente nunca le trabajaba un peso a nadie, son parásitos, todos ellos, viven del asesinato y de que alguien los financie, de lo que roban, de los rescates, de la extorsión o del financiamiento de alguna ONG revolucionaria y progresista. Recibieron toda clase de beneficios, cupos políticos. ¿Y en qué está ahora? Están volviendo. Sendero Luminoso. Ahí están otra vez, apareciendo. Siempre están apareciendo de nuevo, siempre están reapareciendo. Acá en Chile lo hemos visto. Los que se metieron en el mundillo del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, el MIR y todo ello. Algunos de ellos yo conocí personalmente. Cuando ya estaban más viejos, cuando ya algunos se pegaron la cachaca y no iban a lograr nada, porque no lograron nunca nada, salvo cometer los estropicios que cometieron,
bueno, hubo que financiarlos porque los pobres no eran capaces de trabajar por su cuenta. Hubo que premiarlos. Y muchos de ellos ya volvieron a las andadas. ¿Quiénes creen ustedes que son algunos de los participantes en la organización de la insurrección que yo describí en mi libro? ¿Qué se hace con esta gente? Díganme ustedes. Porque no son, pues repito, personas que llegaron a ese camino por un impulso idealista, porque la justicia se los comía, ardían de ganas de conseguir la justicia en este mundo. Entonces, como no podían de otra forma, decidieron, muy a disgusto, pero en fin, no hay otra manera, tomar las armas. Eso es mentira. Eso es mentira. Otra cosa que está pasando hoy en día, aparte de este eterno retorno, el eterno retorno nietzscheano, en este caso el eterno retorno de estos grupos de asesinos a su negocio. Otra cosa que está pasando en estos tiempos se los voy a mencionar de inmediato. Después que me haga cargo de este bloque comercial, que lo inicio con otra opción financiera interesante, súper interesante, que es la que les ofrece Magenta Capital, que ustedes encuentran en el sitio magentacapital.cl. Magenta Capital les abre una cuenta corriente online, o sea, ustedes la manejan igual, aunque estén en Suiza. No tiene que ir a Suiza para manejar su cuenta corriente, como no tiene que ir a salir de su casa para manejar su cuenta corriente en Chile. Una cuenta corriente online en Suiza, la capital de las finanzas, diría yo, junto con Londres. La banca suiza es la más sólida del planeta. La plata que usted pone sin ningún costo en la banca suiza, ahí queda. Nadie se la puede tocar. Pero hay más. Esa plata va a ser invertida haciendo uso de inteligencia artificial. Y por lo tanto, además de estar resguardada, usted va a estar ganando plata. ¿Qué más se puede pedir, estimados amigos? Magenta Capital. Entren ahí, vean los detalles de cómo opera, cuáles son los mínimos de dinero. No son muy altos para esta actividad que ya está teniendo un tremendo éxito. Recuerden, les abren una cuenta corriente online en Suiza sin costo. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasa después con sus inversiones? Entre a magentacapital.cl y entérese de los detalles. Y continúo con la Lavoclub. Ya saben, esta empresa chilena con químicos chilenos, trabajadores chilenos, repartidores chilenos, que le producen y le entregan en su casa el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la vajilla y el mejor suavizante y aromatizante. ¿Y por qué son los mejores? Primero, porque son biodegradables, no afectan el medio ambiente. Segundo, porque son hipoalergénicos, no molestan su piel, y yo tengo experiencia de eso, tengo una piel extremadamente delicada, por eso que ahora estoy usando un pañuelo aquí en el cuello, y cualquier cosa me produce molestia. No me pasa así con los detergentes de Lavoclub, que yo todos los días lavo loza con ellos. Y además de ser amigos con el medio ambiente porque son biodegradables, son amigos con el medio ambiente porque la empresa le viene a dejar a usted el contenedor con el producto y se lleva el envase vacío. El envase vacío reciclado nunca va a dar al medio ambiente. Lavoclub, empresarios chilenos, químicos chilenos, trabajadores chilenos, sirviéndolo a usted. Y el inglés. Ustedes ven que les recomiendo muchos libros en inglés. Si yo no hubiera aprendido hace muchos años inglés, y lo hice por el camino difícil, no por el fácil, más o menos el 3/4 o 2/3 de mi biblioteca no existiría, porque prácticamente esa es la cantidad de libros que tengo en ese idioma. Tengo en otros idiomas también, pero el inglés es el mayoritario junto con el español. Y me han abierto millones de puertas, porque no todos los libros son traducidos o son bien traducidos o llegan a tiempo cuando uno los quiere. Entonces hay que aprender inglés. El punto es dónde y cómo. Y yo les doy una recomendación. En entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl ofrece cursos online hechos por profesores de inglés que saben enseñar y lo hacen online, que es mucho más potente porque usted está solo frente al profesor, frente a la pantalla, y eso significa que la concentración suya es mucho mayor y que va a aprender mucho más rápido, mucho mejor. Ustedes saben que no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo hay una oleada ideológica, no sé si llamarla ideológica o neciológica o lo que sea,
un baturrillo de cosas, de puntos de vista sobre los más diversos asuntos, que se ha hecho dominante, hegemónico. Detrás de cada consigna, de los más distintos aspectos de ese discurso, hay una barra brava, enfurecida, y que anda escudriñando a ver quiénes son los pecadores para ir a colgarlos del primer árbol a mano. Entonces, fíjense qué pasó ahora. Un actor de una teleserie bastante idiota, por lo demás, que se llama Rápido y Furioso, donde son unos tipos que por una razón u otra están siempre corriendo entre un auto. Y tan furiosos, además. Bueno, un actor de esa serie, John Cena se llama, en algún momento dijo, sin decirlo para bien o para mal, a la pasada, no era un tema del cual... Dijo el país Taiwán porque Taiwán es un país, que el país Taiwán es un país. Y quedó la crema. Y como resulta que esta serie Rápido y Furioso se vende también en China, entonces inmediatamente tuvo que salir el señor John Cena a pedir perdón, 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 y lo dijo de la manera más enfática: perdón, yo amo a los chinos, perdón. ¿Qué tiene que ver amar a los chinos con Taiwán? No tengo idea. Amo a los chinos, viva China, chi, 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 na, na, na. ¿Y todo esto por qué? En parte quizás por medio particular del señor Cena, que lo jodan de algún modo u otro los chinos, personalmente. Y probablemente más importante que todo porque la empresa que está detrás de la producción de Rápidos y Furiosos quiere seguir haciendo negocios en China. De hecho, esa es la razón por la cual la Asociación del Básquetbol en Estados Unidos, que es una industria enorme, ha sido tan obsecuente con los chinos, porque resulta que China también es una fuente de ingreso para el básquetbol norteamericano, por muchos canales distintos. Y multitud de empresas, Apple, no sé, montones, hacen negocios en China, zapatillas, autos, y quieren seguir haciendo negocios. Así que hay que aceptar todo lo que pidan los chinos, hay que agachar cabeza con los chinos, hay que chuparle los calcetines a los chinos. Todo así. El perdón se ha convertido no solo en esta materia, sino que en otras, en una institución universal. Acá en Chile hemos visto ya varios casos de empresarios pidiendo perdón. Perdón ante una colegial de 14 años, perdón ante un analfabeto, perdón, por miedo, por supuesto. No porque ellas crean que se equivocaron y por lo tanto piden perdón. Perdón, profesor, dije mal, resolví mal la suma, perdón. No, es por miedo a que lo jodan de algún modo. Es por cobardía que piden perdón. O por negocio o por las dos cosas. Aquí en Chile hay varias empresas de comunicaciones que se la pasan directo e indirectamente pidiendo perdón para que no la jodan los negocios. Perdón. Perdona, entre paréntesis, perdón por haber dicho todo esto. Perdón. Y el gobierno anuncia que en estos días va a mandar al Congreso, va a ingresar al Congreso, su proyecto de los mínimos comunes. Estos mínimos comunes, que es la manera de decir acuerdos comunes, o acuerdos mínimos, no sé, porque la palabra acuerdo ya entró a la lista de las palabras obscenas que no se pueden pronunciar, que ustedes saben, los acuerdos siempre son acuerdos siniestros entre cuatro paredes, con los momios, con los reaccionarios, así que ni hablar de acuerdo. Entonces se habla ahora de mínimos comunes. Son tan mínimos que son casi invisibles, de hecho, pero aún así, adivinen ustedes cuál va a ser la reacción de la oposición cuando llegue a sus manos los mínimos comunes. ¿Qué palabra van a decir? A ver. ¡Insuficiente! Voy a decirles más. Incluso si la proposición del gobierno estuviera calcada, fuera una fotocopia de las proposiciones de la izquierda, dirían que es insuficiente por venir del gobierno, para que no haya nada que salga y que sea aprobado, que sea de autoría del gobierno y que le dé un 0,01% de punto de rating al gobierno. Así que si fuera una fotocopia, dirían que es insuficiente porque aquí se les olvidó poner una coma. ¡Insuficiente! Mínimos comunes en lo que hemos llegado, ¿eh? Mínimos comunes. Piensen ustedes, tanto se está usando esta frase últimamente que yo creo que muchos de ustedes
No piensan en su significado, sino, mínimos comunes, los mínimos comunes, a ver qué pasa con los mínimos comunes. ¿Cómo es eso? De que cuando se trata de enfrentar temas nacionales, las partes, a estas alturas, algunas de las partes, se resignen y debatan sobre mínimos comunes. Mínimos. Qué derrota, qué fracaso. Qué fracaso de todos. Qué fracaso moral de unos por su arrogancia, por su ignorancia, y qué fracaso moral de otros por su cobardía, por su miedo. ¿Por qué creen ustedes que el 60% de la población no fue a votar? Unos no querían, por supuesto, votar por las listas de independientes, por las listas del Partido Comunista, por las listas de los socialistas, por todas esas listas. Otros no querían votar por las listas de Renovación Nacional, del partido de la UDI. No querían votar por los partidos. Ninguno de esos partidos les parecía interesante. Ninguno de esos nombres les hacía tilín. Porque están desacreditados, porque los consideran una mata de rayán florido, y por lo tanto quisieron castigarlos. Y si fueron a votar, votaron por los independientes, incluso quizás ni siquiera sabían. Yo sé de gente que llegó a la urna, es decir, con la sábana frente a ver por quién cresta voto, que no sea de la derecha o de la izquierda. Y pusieron un nombre en alguien que quizás de dónde viene. Mínimos comunes. La gente está esperando máximos hoy en día, máximos de eficiencia, de transparencia, de honestidad intelectual, de valor sobre todo, fíjese. Yo creo que el país está harto de los cobardes, está harto de los sinuosos, de los que se camuflan, de los que se inventan una piel de cordero o una piel de lobo, según el caso. Y esto de los mínimos comunes, de un modo indirecto, si ustedes quieren, retrata esta situación. Voy ahora a mi último bloque, antes de mostrarles. Hey, amigos, es el corredor de propiedades más rápido de Chile. Y si usted quiere vender de una vez por toda su propiedad, en vez de estar meses esperando que el corredor que tiene usted en este momento se digne vendérsela, póngase en contacto con Hey. Le vuelvo a repetir, está aprobado, es el corredor más rápido, y entiendo que hay corredores que andan desesperados tratando de saber, preguntándole a sus clientes, a los que ya fueron clientes de Hey, ¿qué es lo que hace este gallo para vender tan rápido? Hey, estimados amigos, KM Millas para los que tienen millas acumuladas en sus vuelos y que no quieren perderlos así como así, porque eso es lo que ocurre tarde o temprano. Entren a kmmillas.cl y les van a comprar sus millas. No pierda esas millas en la nada, conviértalas en dinero. Y no pierda tiempo en las notarías, instalándose por horas, esperando que lo atiendan, cuando todo lo que usted tiene que hacer es prender su computador, entrar a notariospress.cl, ahí va a hacer prácticamente todo el trámite, va a escribir lo que necesita, va a llenar los datos que le van a pedir, va a despachar eso a notariospress.cl, ellos van a hacer toda la gestión, y al final usted va a tener que ir a la notaría a firmar solamente, no a esperar que lo atiendan en el mesón, luego esperar que el funcionario escriba en la máquina de escribir, luego esperar que el notario en medio de su sueño en el sofá firme alguna cosa, nada, horas perdidas siempre en la notaría. 5 minutos con notariospress.cl. El ajedrez, ya no les voy a decir más todos los beneficios que tiene para los niños, no les voy a decir más los beneficios para los adultos, yo les voy a decir solamente que lo pruebe personalmente y va a ver que, como todas las demás cosas que le digo, son ciertas. Yo no, jamás de los jamases hago publicidad de un producto, de una mercancía, de un servicio, de un objeto que yo esté seguro que funciona. Ha funcionado conmigo, claro que mediocremente, porque soy un tipo común y corriente, pero para los niños esto es fantástico. Yo partí demasiado tarde. Un niño a los 7, 8 años que empieza a jugar ajedrez, ese va a ser otra persona. Espacioajedrez.com, estimados amigos, para que compre el producto, los productos que están ahí. La caja con el tablero, con las piezas, con el manual, con todo, y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, y el reloj digital
también con 3 licencias para que el juego sea contra el tiempo, como tiene que ser todo juego. Y finalmente les recuerdo miclimo.com para que tengan ustedes la mejor climatización del planeta, con 2 premios por innovación, y que le permite a usted tener calorcito en invierno, frescor en verano, el aire filtrado, conexión a internet, está conectada a internet. Usted puede prender o apagar y manipular lo que quiera de estos aparatos, desde otro país incluso, hacer lo que quiera. miclimo.com. Voy a volver a este libro de Salgari, ahora ya por una cuestión personal, porque si no era ciego, porque mi madre, que era una mujer sumamente lista, nos puso este libro y otros muchos, como semi escondido, supuestamente escondido, pero en el fondo escondido solo el grado suficiente para inspirar a mi hermano Eugenio y a mí el grado de curiosidad y de hurgueteo que tienen los cabros chicos para ir a ver de qué se trataba, para que encontráramos el escondite. Y lo encontramos, y era un paquete, y lo abrimos. Me acuerdo muy bien hasta cómo era el paquete, y el primer libro que estaba en un alto libro era, y tengo por ahí el ejemplar original, El tigre de la Malasia, de Emilio Salgari, y empecé a leerlo, y de ahí no lo solté más a Salgari, y después empezaron a llegar otros autores, por supuesto, y Salgari fue, y hasta el día de hoy yo amo a Salgari. Yo no sé si, yo creo que podría leer, sin ningún problema, otra vez los libros de Salgari. Y si no los he leído, porque tengo otras cosas que leer, pero es entretenido, está muy bien escrito, era un gran escritor con una imaginación inmensa. Todo lo que imaginó este hombre es impresionante. El tigre de la Malasia fue el que me inició en la lectura, y es posible también que pudiera iniciar en la lectura a su hijo. O a usted mismo, si es que lee poco. Toda la gente dice, no, sí me gusta leer, pero no tengo tiempo. Mentira, siempre hay tiempo para leer. Si usted deja de perder tiempo con la televisión, deja de perder tiempo en la internet, deja de ver las mismas películas porno, que son todas iguales. Todos conocemos el guión de las películas porno. Si deja de hacer esas cosas, va a tener tiempo para leer. Y si nunca ha leído mucho, y si quiere ir a la segura de algo entretenido, El tigre de la Malasia, o cualquier libro de Salgari. Yo encontré siempre, y encuentro hasta el día de hoy, a Salgari muy superior a Julio Verne, pero infinitamente más entretenido, mejor escritor. Las historias de él son fantásticas. Este pirata, Sandokan, un pirata bueno, ¿sí? Es un personaje que uno no olvida nunca, igual que su amigo Yáñez, el portugués. Yáñez de Gomera. De Gomera o de Gomera, no sé cómo se dice, de Gomera, yo creo. Un portugués, el tipo ingenioso. Siempre tiene que haber un par, ¿no? El hombre un poco más solemne, más serio, más grave, como era Sandokan, y el tipo con más sentido del humor, como era Yáñez. Tantos personajes no me he olvidado nunca. Tengo 72 años y me acuerdo de hasta el último personaje que apareció en un capítulo de una novela de Salgari. Y eso sería todo por hoy. Mañana jueves, por supuesto, estaremos con Nicole. Y muchas gracias por su atención. Y nada más. Eso sería todo. Nos vemos mañana.